Hola, soy Miguel Páez, conjuntamente con el grupo número 1 que está conformado por Andrea Hernández, José Ramos, Luis Plaza, Adrián Dili Cavallo, Rosibel Boada, Rosimar Marín y mi persona Miguel Páez. Le estaremos presentando el tema principal referente a pruebas de pozo, en qué consisten y para qué se usan. Soy Miguel Páez, a continuación les voy a hablar sobre pruebas de pozo. La prueba de pozo consiste en un proceso en el cual se somete el pozo a un impulso, la cual me produce un cambio en la tasa de flujo, pero a su misma vez da su respuesta, es decir, un cambio o una variación de presión. Las pruebas de pozo son utilizadas para proveer información que nos proporcionan las características del yacimiento, prediciendo el comportamiento del mismo y diagnosticando el daño de formación. Análisis de la prueba de pozo. Las pruebas de pozo se pueden analizar como uno de los métodos más importantes para los ingenieros en yacimiento, ya que los ayudan a proporcionar las características del reservorio, es decir, la permeabilidad y compresibilidad, la posición de frontera y la falla. Dentro de ellas existen objetivos principales que se deben tomar en cuenta para el análisis de la prueba de presión, las cuales son descripción del yacimiento, el manejo del yacimiento y la evaluación del yacimiento. Son los tres objetivos principales que se deben de tomar en cuenta. Interpretación para las pruebas de pozo. Las pruebas de pozo se interpretan como el método principal para determinar la permeabilidad, la presión del yacimiento, el daño de la formación, la longitud y la conductividad de fractura. Dentro de ellas se deben tomar en cuenta parámetros que se deben calcular a la hora de realizar una prueba de pozos, las cuales son el área de drenaje, la formación del yacimiento, la presión del yacimiento, el daño o desempeño de la formación, los límites del yacimiento, anisotropías y los volúmenes de los yacimientos. Estos parámetros se deben de calcular para poder completar una prueba de pozos. Razones para realizar una prueba de pozo. Debemos tomar en cuenta las principales condiciones técnicas y económicas para realizar una prueba de pozos, ya que ellas nos ayudan con estrategias de desarrollo para el campo. Optimizar dicho desarrollo requiere de un modelo de yacimiento que sea capaz de predecir el desempeño de la manera más realista posible en el campo, pero en tasas de fluidos y fluidos recuperados bajo diferentes condiciones de operaciones. Muchas gracias. Mi nombre es Andrea Hernández y voy a explicar en general las consideraciones que deben tomarse en cuenta para el diseño de una prueba de pozos. Si la prueba es diseñada e implementada apropiadamente, esta puede proveer valiosa información acerca del pozo o del yacimiento. Generalmente, las pruebas a pozos de petróleo y gas incluyen la identificación y la localización de las principales heterogeneidades del yacimiento. Estas pueden ser fallas sellantes, capas o fracturas naturales. También el cálculo de hidrocarburos y las reservas en varias etapas de la explotación de un yacimiento. Esto se hace con el propósito de elegir la estrategia óptima de desarrollo y estimación de las condiciones de productividad para el diseño de las facilidades de superficie y equipos de procesamiento. Otras aplicaciones incluyen la determinación de la naturaleza de los fluidos de formación. Por muchos años una gran variedad de pruebas han sido desarrolladas. Muchas, sin embargo, son apropiadas para una sola condición en específico, la cual puede darnos diferente información del pozo o del yacimiento. Pero más allá de esto, se debe identificar cuál es el objetivo de la prueba de forma clara. Una vez estos objetivos han sido identificados, se procede con el diseño de la prueba propiamente, seleccionando el mejor tipo de prueba que nos permita alcanzar los objetivos deseados. En general, los objetivos de una prueba de pozo no son solo obtener suficientes datos. Esto es debido al largo tiempo que se necesita y a los altos costos que requiere la captura de toda la información. Para satisfacer estos objetivos, el ingeniero debe conocer las condiciones de la prueba y entender cómo los ambientes en donde se desarrollará pueden afectar el diseño e implementación de una prueba. Mis compañeros les explicarán un poco más a fondo cada una de las consideraciones que deben tomarse en cuenta para elegir el mejor diseño de pozos. La primera es el tipo de pozo y estatus. Cuando se decide realizar una prueba de pozos, es necesario estudiar antes el tipo de pozo en el cual se va a realizar.
Esto quiere decir que debemos saber si el pozo es un pozo de desarrollo o exploratorio, un pozo productor o inyector, y dependiendo de su estatus, el pozo puede estar activo o inactivo. Buenos días, profesor. Mi nombre es José Ramos y yo iniciaré la explicación acerca de los tipos de pozos y las pruebas que se realizan en esto. Entre los tipos de pozos tenemos los pozos de desarrollo y o exploración. La principal diferencia entre estos tipos de pozos es la cantidad de información que se tiene. Por ejemplo, en un campo de desarrollo en el cual se perfora un pozo, las pruebas que se realizan a este estarán centradas en la obtención de información acerca del pozo y sus alrededores cercanos. Y el objetivo será el aumento de la producción y de las reservas. Por ejemplo, a estos pozos de desarrollo en los campos ya de los que se tiene conocimiento acerca de las características geológicas y demás, se le puede realizar una prueba de restauración de presión con la cual se sabrá la presión que tiene el yacimiento en el área de drenaje de este pozo, entre otras características. Cuando hablamos de los pozos exploratorios, estamos hablando de pozos en campos de los cuales no se tiene poca o nula información. Por ejemplo, cuando se realiza una prueba del tipo en un pozo del tipo Wildcat, en el cual se descubre un yacimiento nuevo del cual se tiene poca o nula información, el objetivo es realizar pruebas que nos permitan conseguir la mayor cantidad de información del yacimiento en general. Por ejemplo, podemos hacer una prueba Drill String Test DST, con la cual extraeremos múltiples muestras para conocer distintas características, tanto geológicas, de fluido y de presión, etc. Ahora pasaremos a los tipos de pozos, productores o inyectores. La principal diferencia entre estos tipos de pozos es la cantidad de equipos a utilizar. En los pozos productores se puede estimar las características del yacimiento realizando pruebas de restauración de presión, y cuando hablamos de aumentar la producción se pueden realizar distintos tipos de pruebas como la de varios puntos o sencilla de producción. Ahora, cuando hablamos de los pozos inyectores, estos son de mayor costo debido a las capacidades y a las instalaciones necesarias para realizar estos pozos para inyectar el gas. Las características de este tipo de yacimiento o en los que hay este tipo de pozos, se pueden realizar pruebas de inyectividad o fallout para conseguir las propiedades del yacimiento. Existen pozos los cuales pueden ser tanto inyectores como productores a la vez. Si bien son pocos los casos, estamos hablando de cuencas de almacenamiento en las cuales, por ejemplo, se inyecta gas durante cierta temporada del año y se extrae este mismo gas durante cierta temporada del año para, por ejemplo, la calefacción en los tiempos de invierno y los meses más fríos del año. Listo, muchas gracias. Mi nombre es Luis Plaza y yo les voy a hablar sobre pozos someros y profundos. La mayor diferencia entre estos dos tipos de pozos viene dada por los equipos requeridos. El volumen de fluidos almacenados en la vecindad del pozo distorsiona la respuesta temprana de presión y el control de la duración del efecto de llene o almacenamiento, especialmente en pozos profundos con amplia capacidad de pozo. Si los efectos de pozo no son minimizados o si la prueba no muestra condiciones estables después de este periodo, será bastante difícil el análisis e interpretación de los datos mediante los métodos conocidos. Para minimizar el efecto de pozo y la distorsión dentro de los tiempos razonables y ahorro de índole económico operacional, es necesario la colocación de empacaduras de cierre de fondo. Aunque estos equipos adicionales reducen sustancialmente este problema, o mejor, los elimina, los costos y los tiempos asociados a la prueba también incrementan. Otra consideración que se debe tomar en cuenta son los yacimientos de alta presión, alta temperatura, donde se encuentran los pozos profundos. Bajo estas condiciones se deben emplear equipos que sean resistentes a estos ambientes durante el desarrollo de una prueba. En general, los equipos diseñados para soportar altas presiones y temperaturas son mucho más costosos. Pozos estipulados y no estipulados. La data de las pruebas de restauración de presión usada para la estimación de la permeabilidad y el factor Skin deben ser tomadas de la región intermedia de la prueba de restauración de presión que se encuentra dominada por el flujo radial. Esta data obtenida no se encuentra afectada por los efectos de pozo y representa la permeabilidad efectiva del yacimiento. Muchos pozos, particularmente aquellos que son de muy baja permeabilidad, generalmente requieren ser
fracturados hidráulicamente para que puedan ser viable su producción. En estos tipos de pozos, el transiente de presión es frecuentemente afectado por la fractura hidráulica después de que el efecto del pozo culmina. En pozos de muy baja permeabilidad que han sido fracturados hidráulicamente, la data representada en el periodo de flujo radial puede no aparecer claramente por muchos meses, inclusive años. Debido a estos largos periodos, generalmente es recomendable realizar una prueba de restauración previa al trabajo de estimulación. Una prueba corta es importante para la determinación de la permeabilidad de la formación. Luego, en una prueba posterior al trabajo de estimulación puede ser usada para evaluar del éxito del mismo y evaluar las condiciones y comportamiento de producción. Si la permeabilidad de la formación fue determinada previamente, la prueba post-fractura puede determinar el tiempo de almacenamiento del pozo, así mejorar el diseño de las posteriores pruebas que se vayan a realizar al pozo. Otra consideración en prueba de pozos con fracturas hidráulicas es la apropiada sección o selección de equipos de superficie. Frecuentemente la arena es usada como material apuntalante, que puede ser desplazada y producida durante el periodo Quien les habla, Adriángeli Cavallo, y voy a hablar acerca del efecto de las propiedades de roca-yacimiento y el efecto de las altas y bajas permeabilidades de formación. Las propiedades del yacimiento pueden ser determinadas por las pruebas de pozos usando mediciones de dos variables. Estas variables son la presión del yacimiento y la tasa de producción. Algunas de las características o propiedades del yacimiento que se pueden obtener con las pruebas de pozos son la presión estática del yacimiento y la permeabilidad. También se pueden estimar parámetros adicionales de flujo, tales como la comunicación entre los pozos, el daño de formación y los límites del yacimiento, como las fallas o fracturas. Las propiedades de la formación afectan notablemente el diseño de las pruebas de pozos y se puede destacar el efecto de las altas y bajas permeabilidades de formación, ya que la permeabilidad es la principal propiedad por la que se ven afectadas estas pruebas. Además, es la propiedad que dicta el tiempo de duración. Cuando seleccionamos una prueba de pozos y un tiempo de flujo, se deben satisfacer muchos criterios. Primeramente, esta prueba se debe mantener el tiempo suficiente para poder adquirir la información necesaria, después de haber sobrepasado el efecto de almacenamiento. Adicionalmente, la prueba debe ser corrida con suficiente tiempo para poder alcanzar el radio de investigación deseado y de esta manera poder evaluar un volumen representativo de la formación. El tiempo de duración de las pruebas de pozo depende de muchas características de la vecindad del pozo, como por ejemplo el volumen y la compresibilidad del fluido. También depende de las propiedades del yacimiento, como por ejemplo la porosidad, la permeabilidad, el espesor de arena neta y las propiedades de los fluidos. Aunque la permeabilidad es la propiedad que define el tiempo de la prueba de pozos, no es la única propiedad que se debe tomar en consideración, ya que por ejemplo, dependiendo de la profundidad del pozo y de la presión del yacimiento, los pozos de baja permeabilidad presentan efectos de almacenamiento por muchas semanas. Sin embargo, podemos encontrar pozos con la misma baja permeabilidad y la misma presión del yacimiento, pero mucho más someros. En este caso, el efecto de almacenamiento sería menor. Es por ello que el ingeniero de yacimientos debería tener en consideración la duración y la severidad del efecto de almacenamiento para cada pozo. Aunque no podemos modificar las propiedades del yacimiento para eliminar o reducir el efecto de almacenamiento, sí podemos afectar la mecánica del pozo. Esto lo podemos hacer, por ejemplo, colocando una empacadura en el fondo. De esta manera estaríamos reduciendo la duración del periodo de almacenamiento de unas 3 a 4 veces. Esto en comparación con el tiempo que duraría bajo las condiciones mecánicas normales. Hay que recordar que estos equipos de fondo son costosos. Es por ello que se debe hacer una evaluación económica en cuanto al ahorro de tiempo de prueba versus los costos asociados a estos equipos especiales de cierre en fondo. Tan importante como el tiempo de duración del almacenamiento es el tiempo para alcanzar el radio de investigación deseado, y este incrementa a medida que la permeabilidad disminuye.
Mi nombre es Rocío Alboada y les voy a hablar sobre pruebas en una sola y múltiples arenas. Nuevamente, la mayor diferencia entre estos dos escenarios son los tipos de equipos que se requieren para realizar o llevar a cabo esta prueba de pozo. Los objetivos y técnicas de la prueba siguen siendo en esencia la misma. Cuando se corre una prueba en una zona en específico, ya sea una prueba de declinación o restauración de presión, estas van a permitir determinar las propiedades del yacimiento, como la permeabilidad, el factor de daño, y en pozos con fractura hidráulica se va a obtener la longitud de la fractura. Es importante saber que durante esta prueba la arena productora se comunica con el pozo a través del capsing cañoneado. En pozos completados en múltiples arenas, las mismas pruebas de declinación o de restauraciones son aplicadas. Sin embargo, se deben aislar las zonas que se quieren probar del resto de las arenas que infra o suprayacen a esta. Los equipos para el aislamiento de las arenas varían de acuerdo a las técnicas de aislamiento que se quieran aplicar. Por ejemplo, cuando se quiere aislar una zona que se encuentra por debajo de la arena de interés, se usa un tapón o un puente mecánico que puede ser colocado por una unidad de Whirlline o por tubería, que luego del asentamiento entre las zonas se procede a sacar dicha unidad del pozo. Cuando la zona a aislar se encuentra en la parte superior, normalmente se usa una especie de una empacadura. Esta empacadura y la tubería son colocadas entre la arena de prueba y la arena productora, que se encuentran encima de esta. Cuando se quiere aislar tanto una zona por encima como una zona por debajo de la arena de interés, en este caso, se aplican los métodos que anteriormente mencionamos. Cabe destacar que estos tipos de trabajos no son comúnmente aplicados debido a sus altos costos operativos, por lo que muchos ingenieros optan a realizar una sola prueba de restauración o de declinación para todas las arenas en un conjunto. Soy Rosimar Marín, continuando con lo que son consideraciones ambientales y de seguridad, gases dulces, agrios y corrosivos. Se debe tomar en consideración el tipo de gas que se produce en el pozo, especialmente cuando se implementan procedimientos de seguridad al momento de incorporar protección adicional contra corrosión a los equipos a utilizar. Los gases dulces se refiere a aquellos que contienen poca o nula presencia de componentes impuros, mientras que los gases agrios y corrosivos contienen grandes cantidades de gases no hidrocarburos, tales como el sulfato de hidrógeno y el dióxido de carbono. Cuando el ambiente de prueba contiene sulfato de hidrógeno, todos los estándares de seguridad deben ser seguidos y aplicados. Generalmente, el sulfato de hidrógeno es reconocido por un mal olor. La exposición prolongada en presencia de este gas a pequeñas concentraciones puede afectar el sistema nervioso, así como también el sentido del olfato. Cuando hay altas concentraciones presentes, puede causar efectos fatales, como muerte de forma casi inmediata apenas el olor es detectado. Es por ello que se requiere el uso de equipos específicamente diseñados para la presencia de este gas. Adicionalmente, el equipo operativo debe estar muy bien entrenado en cuanto a procedimientos en ambientes con posible presencia de sulfato de hidrógeno se refiere. Picaduras del cable y fallas en los equipos waterline pueden ocurrir en presencia de otros tipos de gases, como es el caso del dióxido de carbono. Diferentes compuestos del cable permiten trabajar bajo varios ambientes, lo que se traduce en un ahorro operativo al momento de realizar operaciones de pesca para extraer los sensores que se encuentran en fondo. Estos equipos especiales
Igualmente incrementan los costos operativos, pero deben ser incluidos en el diseño de la prueba. Riesgos ambientales. Finalmente, el ingeniero debe estar consciente de los riesgos ambientales, especialmente cuando se ventea y quema gas hacia la atmósfera. El caso ideal sería realizar la prueba sin quema de gas. Cuando un pozo está conectado a una línea de producción en superficie, el volumen de gas liberado hacia la atmósfera es pequeño. Cabe destacar que para todo diseño de cualquier prueba de pozo, el ingeniero debe estar consciente y adherirse a todas las regularidades ambientales. Con esto damos por concluida nuestra exposición, esperando que sea de gran utilidad el material expuesto con anterioridad. Y bueno, sin más nada que decir, muchas gracias y que tengan un muy buen día.